¿Qué características dirías que tiene que tener una persona para ser buena en política o al menos sobrevivir en política? Una de las cosas que generalmente vemos es que aquellos que son peores personas y que mienten y engañan, pues desgraciadamente el ciudadano tiende a premiarlas. Yo siempre digo que entrar en política ha sido la tercera mejor decisión de mi vida, la segunda salir. Y es que salvo santas excepciones, la derecha es bastante analfabeta y comunica bastante mal. Hay que reconocer la gran inteligencia de la izquierda para el mal, donde lo que ha hecho la izquierda es decir que Vox es el hombre del saco. O sea, Vox es el hombre del saco. Como venga el hombre del saco, cuidadito. Todos los países donde ha entrado el islamismo han sido irreversibles. El único que ha revertido la situación en la historia de la humanidad ha sido España. Porque refugiados hemos tenido de la guerra de Siria, hemos tenido de la guerra de Ucrania. Y hay una guerra y resulta que han dejado a la mujer y a los niños en la guerra y ellos se han venido. Y, pero vamos a ver, que esto es un insulto a la inteligencia. Yo creo que en este sentido, Europa de alguna forma yo creo que ve con buenos ojos el sistema de China. Y yo creo que hay un consenso de los burócratas en Europa que quieren un modelo parecido a China. Pero que la propia Comisión Europea esté diciendo te multo o te perdono la multa, pero tú tienes que trabajar para nosotros, dices, eso es impresentable. Y si eso no se investiga y no sigue, esto es un escándalo mayúsculo. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy estamos aquí con un señor que conoceréis prácticamente todos, Marcos de Quinto. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí en mi casa. ¿Qué tal la vida fuera de la política? Pues muy bien, la vida siempre es una maravilla llena de experiencias y todas las experiencias son enriquecedoras. Antes, cuando estamos hablando un poquito fuera de cámaras, me decías que la política a veces dentro del ámbito profesional no es muy agradecida. ¿Y qué visión tienes tú respecto a todo esto? Porque tú vienes de una carrera profesional muy larga en el sector privado. ¿Tú cómo has visto todo esto? Bueno, para mí, yo siempre digo que entrar en política ha sido la tercera mejor decisión de mi vida. La segunda es salir. Pero una vez que he estado 37 años trabajando en una multinacional americana, en Coca-Cola, y muchas veces, pues, cuando estás en la empresa, te das cuenta que hay un montón de decisiones políticas que impactan realmente en los negocios. Entonces, el hecho de haber estado en política para conocer un poco cómo es ese mundo, cómo se mueve ese mundo, cómo se toman allí las decisiones, pues para mí ha sido como un maravilloso máster. He estado apenas año y medio metido en política activa. En política yo llevo toda mi vida porque soy un personaje político, pero en política de partido solamente he estado un año y medio y ha sido suficiente un poco pues para ver cómo son las cosas, cómo funcionan y aprender. ¿Qué características dirías que tiene que tener una persona para ser buena en política o al menos sobrevivir en política? Bueno, primero habría que definir qué es ser bueno en política. Eso también. Porque, lógicamente, una de las cosas que generalmente vemos es que aquellos que son peores personas o que tienen peores pozos y que mienten y engañan, pues desgraciadamente el ciudadano tiende a premiarlas. Y aquellas personas que mantienen unos principios y que mantienen su palabra, pues por la razón que sea, los ciudadanos las castigan. Probablemente porque los ciudadanos quieren ser engañados y premian a aquellas personas que les engañan, que les dicen las cosas que quieren oír, aunque luego no las cumplan. Pero esto es una primera lección. ¿Qué evolución tuviste de Pedro Sánchez? Porque yo creo que vemos un Pedro Sánchez que ha ido evolucionando y que ha ido, digamos, que adaptándose a la situación. Y yo creo que ya estamos llegando a un Pedro Sánchez que realmente carece de ideología ninguna. No, pero Pedro Sánchez yo creo que no ha tenido ningún tipo de evolución. Pedro Sánchez ha sido el mismo desde el inicio. Desde el Pedro Sánchez que ocultaba detrás de un telón unas urnas con unas papeletas ya metidas para engañar a sus propios compañeros, pues este es el mismo Pedro Sánchez. No ha tenido ningún momento. El Pedro Sánchez también que engañó haciendo una tesis doctoral que no es suya, que se la hicieron. Es decir, este sujeto ha sido el mismo desde siempre. El único tema es que este Pedro Sánchez ahora tiene un acceso a herramientas de poder que no tenía antes. Y si le dieras el botón de la bomba atómica, pues todavía peor. Pero yo creo que es el mismo. O sea, ¿realmente crees que simplemente se ha quitado la máscara, pero que en su momento... No se la ha quitado. Que él nunca ha tenido máscara. Que él siempre ha estado engañando a su propia gente, a la propia gente del partido.
engañando con su tesis doctoral y es un mentiroso compulsivo desde siempre. El único tema es que ahora es más evidente porque, lógicamente, está más expuesto al tema mediático, pero no es que se haya vuelto más mentiroso, sigue igual de mentiroso que desde antes. Lo que pasa es que antes hacía menos daño porque no era presidente del gobierno. Antes me comentabas que estabas preparando un documental sobre la historia del PSOE, la verdadera historia del PSOE. Cuéntame un poco sobre ello. Bueno, yo creo que hay una cosa muy interesante, que es que en la época de Franco, no, y yo he sido estudiante en aquella época, que había formación del espíritu nacional y había estas asignaturas, nunca nos comentaron que había habido checas en España, concretamente en Madrid más de 340, que eran centros de detención y tortura, la mayor parte de ellas dirigidas por el Partido Socialista Obrero Español, aunque había 2 del PNV y alguna de Esquerra Republicana. Nunca nos contaron en los libros de texto que había existido paracuellos del Jarama, donde se habían fusilado incluso niños. Entonces, porque yo creo que en el franquismo, en el tardofranquismo, pues se trató de cerrar ese libro y cerrar esa página de la historia, que fue una página muy triste de la historia. Sin embargo, pues con Zapatero y posteriormente con Sánchez, ellos han vuelto a reabrir esto por su propia conveniencia, porque piensan que el enfrentamiento entre los españoles polariza la sociedad y de esa polarización ellos van a sacar una ventaja política. Entonces, ellos han vuelto a reabrir todo esto. Entonces, una vez reabierto, yo creo que para volverlo a cerrar, lo que hay que hacer es contar también la historia que ellos tratan de no contar. Y esa historia que tratan de no contar es una historia absolutamente deleznable del papel del Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español, en las elecciones de 1933, donde ganó estrepitosamente la derecha, no reconocieron el triunfo legítimo de la derecha, donde el gobierno pues, lo montó Lerroux, del Partido Radical, y apoyado por la CEDA, que no entró en ese gobierno. Pues no conformes con no aceptar el resultado legítimo de las urnas de la República, en 1934 dieron un golpe de Estado. Un golpe de Estado a toda España, que solamente tuvo incidencia en Asturias, se llama la Revuelta de Asturias, pero las instrucciones que hay a todas las agrupaciones del Partido Socialista en toda la geografía española están recogidas, salen en el documental, y dan un golpe de Estado contra la República, el Partido Socialista. Y tiene éxito en Asturias durante 15 días, donde Franco, entre otros militares, aplacan ese golpe contra la República, que esto tampoco lo cuentan. Es decir, Franco defendió a la República y tuvo 10 horas de vigencia en Cataluña. Entonces, es un partido que no reconoce la legitimidad de las elecciones en el 33, es un partido que da un golpe de Estado en el 34, es un partido que luego en el 36 presiona para que se anticipen esas elecciones y hace un pucherazo, porque se ha demostrado que las actas de las elecciones del 33 fueron manipuladas. Y no solamente esto, sino además es un partido que a partir de ahí, de febrero hasta julio del 36, está permitiendo, si no incentivando, los asesinatos de los oponentes políticos. Porque Largo Caballero lo que quiere es empujar a España a una guerra civil y que eso le permita instaurar en España no una república democrática, sino un soviet. Y están las propias declaraciones de Largo Caballero, que era la persona que llevaba esto. Entonces, todo esto la gente lo tiene que saber. Es decir, cerramos la historia de España, perfecto, pero primero conocer lo que ha sido verdaderamente el PSOE. Totalmente. Y ahora ya la cerramos. Totalmente. Porque de eso, por supuesto, es de lo que no quieren hablar. Es que yo creo que en gran parte de los españoles, sobre todo en los institutos y en el sistema educativo, se le cuenta que de repente Franco da un golpe de Estado y acaba con la República, pero nunca se cuenta realmente qué es lo que motiva a que eso ocurra. Mira, creo que en julio, una vez que ya asesinan al jefe de la oposición, es decir, hay que tener en cuenta, en febrero, donde el Frente Popular toma el poder, desde febrero hasta julio, que pasan unos pocos meses, son asesinadas 600 personas. Asesinadas 600 personas. En toda la historia de ETA, se han asesinado a 900. Imagínate, y ETA lleva un montón de años operando. En toda la historia de ETA, 900. Ellos, en solamente de febrero a julio, 600 personas son asesinadas. Y lo que es más grave, en el último momento, en julio, asesinan al jefe de la oposición, a José Calvo Sotelo, le van a buscar a su casa por la noche,
gente del Partido Socialista, concretamente la Guardia Personal, los escoltas de Indalecio Prieto, y le sacan de su casa y en la calle Claudio Cuello, saliendo de Velázquez, le pegan un tiro en la nuca y dejan abandonado su cadáver. Imagínate que aquí, en pocos meses, empezaran a asesinar gente, los socialistas, y que, por ejemplo, a Feijóo lo sacaran de su casa y le pegaran un tiro. Eso es lo que promueve en un determinado momento que la gente no se deje asesinar y que de repente no es que haya un golpe. O sea, hay un intento de golpe que fracasa y por eso hay una guerra civil, porque el golpe no está bien planificado ni bien hecho. Es simplemente una reacción a la desesperada ante la permisividad que tiene el gobierno socialista con los asesinos. ¿No crees que muchas veces la derecha no es capaz como de utilizar bien dentro de la batalla cultural este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, en los últimos meses hemos tenido tanto ataques islamistas a mesas informativas en Francia, el ataque a Alejo Vidal Cuadras, hemos tenido el ataque a Trump ayer mismo. Es que, salvo santas excepciones, la derecha es bastante analfabeta y comunica bastante mal, salvo algunas excepciones. Y por otro lado, España, la hegemonía cultural de la izquierda, hace que tengamos una derecha que ha comprado todos los marcos mentales y conceptuales de la izquierda. Y nos encontramos, por ponerte un ejemplo que es evidente, tú te acuerdas, no hace mucho, el gran debate que había entre Pablo Iglesias y Sánchez. Peleaban por yo soy realmente el representante de la izquierda, no, el representante de la izquierda soy yo, es Podemos, no, el representante de la izquierda auténtica es el PSOE. Ellos presumen y tratan de ser los representantes de esa izquierda. ¿Tú has visto al PP presumir de somos los representantes de la derecha? No, todo lo contrario. Están como acomplejados y al final lo que buscan es, bueno, nosotros somos de centro, somos como unas últimas declaraciones de Feijóo que dice, son curiosas, dice, el espacio que tiene que ocupar el Partido Popular ahora que se ha ido a la izquierda totalmente, a la izquierda, el PSOE, pues es el de esa izquierda moderada, es de los socialistas templados, de la socialdemocracia. Entonces dice, bueno, si el representante de la derecha se siente avergonzado de ser de derechas y dice que hay que ser socialdemócrata, oye, pues apague y vámonos, porque los que somos liberales y tal, pues nos quedamos bastante desatendidos, ¿no? Sí, totalmente. Pero eso sucede porque se ha llegado al convencimiento, incluso los partidos de derechas, que ser de derechas es malo. Cuando objetivamente lo que es malo, y además una idiotez, es ser de izquierdas, y se ha demostrado que allá donde han gobernado pues ha sido un desastre económico, liberticida. Ese es el balance que tiene la izquierda. Luego, no cabe entender que haya gente que presuma ser de izquierdas. Pues bueno, pues aquí incluso la derecha ha comprado ese mensaje, esa mercancía caducada y averiada, pues la ha comprado la propia derecha. Sorprendente. ¿Cuál crees que es el análisis que hace el PP para enfocarse en esta estrategia, viendo que, por ejemplo, Ayuso arrasa literalmente con un posicionamiento que es bastante más de derechas que el que tiene el PP a nivel nacional? Bueno, yo no lo sé. Eso tendrías que preguntárselo a alguien del PP. Yo soy absolutamente independiente y no lo sé, no lo entiendo. Yo creo que muchas de las cosas que se mueven es que cuando no tienes ideología o cuando no tienes fuertes convicciones, tú lo que eres una máquina de llegar al poder o de mantenerte en el poder o de intentar alcanzar el poder. Entonces, cuando de repente dices, bueno, sobre este tema, ¿qué tenemos que opinar? Y cuando no tienes ideología, pues le dices a la gente que te lleva las encuestas, ¿qué debería opinar yo sobre este tema para que me dé más votos? ¿Y qué debería opinar yo de este? Entonces tú en el fondo no eres nada, sino simplemente eres una persona que tus asesores te están diciendo cuestiones de qué deberías de opinar y tú lo vas haciendo en función de lo que te digan las encuestas. Entonces, claro, cuando no tienes convicciones o cuando no tienes ese tipo de principios, pues te acomodas absolutamente a lo que te puedan decir. Hay, sin embargo, otro tipo de gente con mucha más ideología. En este caso, Isabel Díaz Ayuso, que viene de la tradición del Partido Popular madrileño, donde estaba gente como Esperanza Aguirre, son gente con corte liberal. Y como ya tienen unos principios liberales, pues entonces ya saben cada vez que hay un tema cómo responde un liberal ante ese tema. Y si tienen en estos momentos una decisión rápida y firme respecto a ello. Ahora, cuando no tienes ideología, cuando no sabes si eres liberal, si eres conservador, si eres socialdemócrata o si eres socialista templado, pues bueno, pues lo único que tienes es una empanada mental tremenda. Yo creo que el PP es una amalgama de
de gente, algunos con ideología, otros sin ideología, y bueno, pues hay de todo. Hay gente muy respetable, hay grandes pensadores, hay gente que comunica muy bien, como Cayetana Álvarez de Toledo, y bueno, también Miguel Tellado, yo creo que es un gran valor, y hay otra gente pues que en el fondo es que no sabes si podrían pertenecer al Partido Socialista. En algún momento yo he llegado a pensar que a Feijóo no le gustan sus votantes. O sea, que Feijóo mira a sus votantes y dice: ay, yo que esta gente, si son de la fachosfera, a mí me gustaría tener de votantes a Nicolás Redondo Terreros, o yo qué sé, a Eduardo Madina, o yo qué sé, pues oye, incluso a Sabater, aunque a lo mejor Sabater le parece muy de derechas ahora, Feijóo. Y entonces, una persona que es líder de un partido y que parece que no te gustan tus votantes y que te gustaría tener otros, pues la verdad es que es un tema muy curioso. ¿Tú crees que el PP se esperaba esta ruptura de Vox respecto al tema de los menas? Pues yo no tengo ni idea. Yo creo que a lo mejor hasta ellos se han quedado como muy contentos, pero yo creo que se lo han buscado. Tú no entiendes probablemente que el PP se ha encontrado más cómodo durante estos meses hablando continuamente con el PSOE, hablando continuamente para hacer los pactos de Europa, y que se encuentra más cómodo hablando con el PSOE que no con Vox. A mí me da la impresión de que durante muchos meses no han querido hablar para nada con Santiago Abascal ni nada. Luego, si son los socios y hablan tanto de la unidad de la derecha, habla con tu socio natural, pero se encuentran a veces más cómodos hablando con el PSOE para pactar determinadas cosas, para pactar la regularización de 500.000 de inmigrantes, para pactar el reparto del Consejo General del Poder Judicial, para pactar las políticas europeas donde van a seguir votando lo mismo, la Agenda 2030 y tal, que no hablando con Vox o hablando con Santiago Abascal. Entonces, si a ti te están ninguneando continuamente y posteriormente dicen, no, unidad de la derecha, pero tú, contigo no quiero ni hablar, lo que tienes que hacer es hacer lo que yo diga, pues entonces es muy fácil que se rompa un pacto. Yo creo que ahí, pues, supongo que habrá culpa de los dos, pero que hay una culpa del partido importante donde dices, oye, escúchale primero y no sea todo lo que tú quieres, sino si sois realmente socios y pensáis que es muy importante que haya una unidad de la derecha, también trata tú de hacer algo, porque unidad de la derecha no significa sumisión de Vox al PP, sino que ambos tienen que hablar. Pero ya te digo, creo que habla mucho más el PP con el PSOE, incluso sin saberlo, o incluso con Junts per Cat, que González Pons se había reunido con ellos, y ¿por qué no te reúnes con Santiago Abascal, ya que te reúnes con Junts per Cat, ¿no? Eso es curioso. ¿Crees que sería posible una situación parecida a la que ha ocurrido en Francia, de si realmente Vox tuviera la capacidad de gobernar, que hubiera una unión de todo el resto de partidos en su contra? Bueno, es que de hecho, es decir, lo de Vox es muy curioso. Hay que reconocer la gran inteligencia de la izquierda para el mal, pero hay que reconocer su inteligencia para el mal, donde lo que ha hecho la izquierda es decir que Vox es el hombre del saco. O sea, Vox es el hombre del saco. Como venga el hombre del saco, cuidadito. Entonces, claro, llevan en eso, toda la izquierda funciona monolíticamente. Entonces, claro, los ciudadanos españoles dicen, esto de Vox es el hombre del saco, miran al PP, los ciudadanos españoles, y el PP asiente, dice, sí, es el hombre del saco. Luego ya, si encima el aliado supuesto que tendrían que Vox, la propia derecha, el propio PP, reconoce que es el hombre del saco, pues entonces la gente dice, pues es el hombre del saco. Y entonces no saben por qué. No saben por qué, no saben qué podría pasar si Vox gobernara, porque a Vox no se le permite hablar. Todo lo que sabemos de Vox es a través de medios que dicen lo que Vox piensa, pero no escuchas directamente qué dice Vox. Entonces, toda la información que tú tienes es lo que te dicen que Vox dice o lo que te dicen que Vox piensa. Entonces, en esa situación tan curiosa, pues te encuentras con que el otro día estaba viendo unas imágenes de unos chicos de estos del Orgullo que les preguntaba a un periodista, ¿qué creéis que es peor? ¿Qué preferiríais? ¿Que en España hubiera un califato islámico o que gobernara Vox? Entonces lo pensaban y dicen, no, preferimos que haya un califato islámico que Vox. Dice, ¿y por qué? Pues porque Vox es el hombre del saco. Y estos prefieren ser torturados o tirados desde la azotea de un edificio por ser homosexuales a que gobierne Vox, porque Vox a lo mejor
no solo les tira una vez, sino les tira 3, o sea, porque eso se lo han metido en la cabeza. Entonces, esta es la situación. Lo han creado ese hombre del saco y la gente, pues oye, pues lo está consumiendo. Pero además, con la participación activa o por omisión del propio Partido Popular, que es como dispararse en el pie el no defender. ¿Cómo ves toda esta situación que se está dando un poco en Europa, de que cada vez llega más inmigración islámica, que tiene más hijos y que mucha gente está planteando, esto a lo mejor puede ser un peligro, porque al final demográficamente puede cambiar todo, incluso si entran en política? Sí, absolutamente. El otro día a este escritor y arquitecto cubano, Jorge Tamargo, dijo unas cosas en una de las intervenciones que tuvo en la sede de Pie en Pared. Dijo: cuando en un país, se refería a Cuba y a la africanización de Cuba, dice, cuando en un país se destroza la economía o se puede destrozar la democracia o lo que sea, siempre es reversible. Tú siempre puedes coger y cambiarlo y que la economía vaya bien. O el régimen, puedes cambiar el régimen y volverlo a rescatar. Pero si el país culturalmente lo destruyes, ya no es reversible. Entonces, todos los países donde ha entrado el islamismo han sido irreversibles. El único que ha revertido la situación en la historia de la humanidad ha sido España, que tuvo una reconquista. Pero todo el arco mediterráneo era romano, no era islámico. Sí. Y fue poseído y conquistado por el Islam, y así tenemos todo el Magreb y toda la costa. Pero era lo mismo, era como un espejo. Todo era la costa italiana, griega, francesa, española, con toda la costa africana. Y todo eso ha sido destruido. Nosotros conseguimos en estos momentos retrasarlo. Y el problema es que culturalmente Europa está siendo vencida. Europa, y bueno, en la batalla de Lepanto, entre otras cosas, conseguimos sacar al Islam de Europa. España consiguió, hizo una gran labor. Y Europa puede ahora perder una guerra no declarada, lentamente, donde Europa que ganó al comunismo y que ganó al islamismo, podría en estos momentos pues, estar en ese peligro. Respecto a la inmigración, en general, lo primero es decir que España necesita la inmigración, absolutamente, pero necesita la inmigración legal. Aquí hay dos cuestiones. Si tú tratas de entrar en España legalmente, aportando tus papeles y tal, es muy difícil. Sin embargo, si pagas a una mafia para montarte en una patera, no para montarte en una patera, para montarte en un remolcador que remolque la patera desde Senegal y que luego llame por teléfono a estos sinvergüenzas de las ONGs que son como un Uber, al que llaman y dicen la localización y que cobran, hay unas declaraciones recientemente, creo que vais a hablar con Pulido, que os comente esto, y que cobran, y en estos momentos les digan, oye, que se bajan del transbordador, los estamos subiendo en estos momentos en la patera, están en esta longitud, en esta latitud, y que vengáis. Y en unas pocas horas, en 24 horas o en 12 horas, vienen y los cogen y se los llevan. Es como la última milla que están haciendo una empresa de transportistas de seres humanos. Entonces, esa es donde están cobrando 3.000 o 5.000 euros por persona que entra ahí, en inmigración ilegal, que no son refugiados, que son gente que está viniendo, jóvenes en edad militar, la mayor parte de ellos, y que tienen el dinero para pagar a las mafias, que habrá que ver de dónde han sacado ese dinero, o si se los está dando algún gobierno a ellos especialmente para meterse dentro de Europa o dentro de España. Porque refugiados hemos tenido de la guerra de Siria, hemos tenido de la guerra de Ucrania. Precisamente aquí, en esta casa, he tenido una familia ucraniana que vinieron de Ucrania cuando empezó la guerra. Venía una señora, venía su hijo de 3 años, venía otro hijo de 6 meses, venía la suegra y venía un perro, Joy. Estos vinieron, huyeron con coche y llegaron aquí. Y cuando ha venido la gente de Siria, viene el padre, la madre, el abuelo, los niños. No te vienen los hombres. Si hay una guerra, ¿qué pasa? Que hay una guerra y resulta que han dejado a la mujer y a los niños en la guerra y ellos se han venido. Sí. Pero vamos a ver, que esto es un insulto a la inteligencia. Entonces, puestos a que
sean las mafias quienes deciden quiénes entran en España y no nosotros, oye, lo que yo le pido al Ministerio de Exteriores, Álvarez, oye, coloca unos chiringuitos en las playas de Senegal o en las de Mauritania y nos llevamos el negocio nosotros. Cobra tú los 3.000 euros o los 5.000 y por lo menos rebajamos la deuda. Pues digo, porque ya puestos a que van a entrar los que paguen y no los que queremos, por lo menos el negocio no se lo dejes a las mafias, ya lo haces tú, si es que no lo están haciendo. Pero bueno, eso sería la situación. Porque lo ideal aquí es decir, ¿qué necesitamos? Vamos a dar todas las facilidades a la gente que cumpla estos requisitos, a la gente que culturalmente se adapte mejor a nosotros, a nuestras costumbres y que tengan las cualificaciones que queremos escayolistas, que queremos ingenieros, que queremos enfermeras, que queremos médicos o que queremos peones camineros. Pues bueno, este es el cupo y vamos a traerlos y a gente que se pueda realmente aquí adaptar. Y seamos nosotros quienes seleccionamos, porque necesitarlos los necesitamos, pero que seamos nosotros los que elegimos y no las mafias los que eligen que van a venir aquí. Yo creo que es un tema muy, muy sencillo. ¿Qué pasa? Que el problema es que hay que cortarlo en origen. Cortarlo en origen. Yo creo que este tema de la disputa que ha habido entre Vox y el PP no tiene que ver nada con 400 menas o lo que sea, porque 400 menas es un tema absolutamente menor, absolutamente menor. Lo que tiene que ver es, oiga, no solucionamos nada realocando 400 y mañana 1.000 y mañana 3.000 si lo que tenemos que hacer es cortar el grifo. Si no hay un acuerdo de cortar el grifo, no quiere usted un acuerdo de reparto. Hagamos el reparto una vez que hayamos cortado el grifo y ya sepamos que el grifo está cortado, pues oye, ahora por supuesto que hablamos del reparto. Pero no me diga usted que haga reparto porque sí quiere negociar conmigo el reparto, pero no quiere negociar conmigo cómo se corta el grifo. Y cómo se corta el grifo es muy fácil. Nosotros tenemos que estar devolviendo gente. ¿Pero qué pasa? Creo que Marruecos le ha dicho al gobierno español, a nosotros no nos devuelvas ningún marroquí. Bueno, entonces diga, oiga, usted a mí no me envíe ningún marroquí si no quiere que se los devuelva. Y si no los quiere aceptar que se los devuelva, hablemos con la Unión Europea y que haya una sanción a Marruecos. Pero lo que no se puede es que a Marruecos le estemos dando dinero, le sigamos dando dinero y nos mande aquí la gente que le sobra o la gente que él quiere que venga aquí. El otro día creo que era Luis del Pino, estaba hablando y diciendo, es increíble que Marruecos no acepte la devolución de menas, porque dices, oye, si a mí mi niño se me escapa a Francia, mañana la policía lo ve en Francia y dice, y usted y es menor, me lo devuelven inmediatamente. No. O incluso se lo colocan en otro sitio, que sería lo lógico. Un MENA, si es menor, deberá de estar con sus padres, a no ser que haya algún caso muy especial donde el niño haya sido maltratado y tal, y se habla con Marruecos y se ve si hay algún tipo de sitio donde se puede enviar ese chico que no sea con sus padres. Pero si es un menor, que esté con sus padres. Pero resulta que el gobierno le está pidiendo a los españoles, digo, por estos 400 menas, que nos rasquemos el bolsillo y que paguemos el coste de mantenerlos y educarlos, 30 millones de euros más o menos, y que no se lo pidamos ese dinero a Marruecos, sino que nosotros paguemos eso, que es un tema marroquí. Y sin embargo, Marruecos, entonces, estaba diciendo Luis del Pino, acaba de contratar 2 satélites espías por 900 millones de euros. O sea, Marruecos tiene dinero para pagarse 2 satélites espías por 900 millones de euros, pero no puede ayudarnos a mantener el coste de aquellos que nos está enviando aquí. Entonces, esto es una vergüenza. Entonces, es un tema de gobierno. Esto es lo que hay que solucionar. Te repito, los 400 menas y la redistribución, eso ha sido la gota que ha colmado un vaso, cuando realmente el acuerdo no tiene que ser cómo distribuir 400, sino cómo hablamos de la inmigración. Y luego ya vemos la redistribución. Pero si no hay acuerdo, porque en eso no quieren que Vox diga nada ni que pueda influir. Y como el PP en ese sentido pacta directamente con el Partido Socialista, pues, ¿qué se va a hacer? Yo creo que en esa posición Marruecos se siente muy fuerte en la parte de que realmente están pudiendo hacer lo que quiera frente a Sánchez, están intentando presionar lo máximo posible y Sánchez sigue dando, digamos, que cuerda a que sigan presionando. Y creo que ahí probablemente hay ciertas cuestiones que no conocemos que hacen que Sánchez tome ciertas decisiones. Porque yo creo que esta política que está llevando Sánchez con Marruecos es nunca vista en España realmente. Porque el posicionamiento antes de Sánchez había sido muy distinto. Sí, pues podría ser vista, pero siempre vista por la fachosfera. Pero es que lo curioso es que la izquierda siempre ha sido pro-Argelia, sí, ha sido pro-frente saharaui y siempre ha sido, de alguna manera, un poco contra Marruecos. Y resulta que en ese sentido Sánchez ha dado un giro de 180 grados a su política con el Magreb sin dar ni una explicación
por supuesto, ni al jefe del Estado, ni al Parlamento, ni a su propio Partido Socialista, ni a sus socios de coalición. Entonces, pues bueno, pues esa explicación, si no la da, muchos pues intuimos que tiene que haber alguna explicación que no se pueda dar. Y eso es el tema. ¿Crees que realmente estamos en un punto ya de declive absoluto del movimiento feminista? Porque yo recuerdo hace 6-7 años que los 8M eran moviditos. O sea, realmente duraban semanas de preparación, los medios tenían mucha cobertura, mucha movilización, pero ya en los últimos años hemos visto que ha caído la cosa. Bueno, no hay que confundir el movimiento feminista con el movimiento feminazi. El movimiento feminista, los primeros que se lo han cargado son las feminazis. Las feminazis son quienes han estado atacando a ese movimiento que siempre ha defendido a la mujer. Y bueno, en este sentido, cuando el movimiento feminazi dice que ser mujer, primero no saben definir qué es ser mujer, y aparte de no saberlo definir, cualquiera puede ser mujer, pues no hay nada que haya sido más mortal para el movimiento feminista que eso. Es decir, las mujeres antes podían ganar medallas en el deporte, pues ahora es muy difícil, porque ahora una autodefinida mujer pues le quita todas las medallas. Han dado una marcha atrás el movimiento feminazi respecto a lo que pretendía el movimiento feminista, que es la gran puntilla. ¿Cuál es el resultado? Que el movimiento feminista en estos momentos está herido de muerte, no por la derecha, sino por las feminazis, y las feminazis están, y todo el movimiento woke, pues también está de capa caída. Esto es simplemente pues mirarlo y tomar palomitas, una bolsa de palomitas, mientras ves lo que está pasando ahí. Realmente yo creo que dentro de este relativismo que han establecido de que cualquier persona por sus sentimientos puede ser cualquier cosa, esa premisa ha destruido todos los, digamos que los mantras que tenéis, los dogmas que tenéis establecidos, y han hecho precisamente que, lejos de, digamos que consolidar y de integrar y de ser transversal el movimiento, lo han dividido y encima le han dado a la derecha como simplemente la capacidad de no hacer nada y que se destruyan. El tema de los sentimientos es un tema tremendo, porque en una sociedad donde lo que importa son los sentimientos, pues al final te cargas esa sociedad. En una sociedad donde cualquiera se puede sentir ofendido, pues entonces justificas la censura, justificas la ausencia de debate, justificas la cancelación de las personas y justificas pues todo esto. Hay algún que otro vídeo mío de alguna otra entrevista que me han hecho sobre el tema del sentimiento y de las autopercepciones. Porque yo los sentimientos los respeto, pero los sentimientos no tienen que tener validez legal. Si tú te sientes mujer, si tú te sientes gallina o te sientes lo que sea, oye, fenomenal, bienvenido, y yo no voy a atacar tus sentimientos. Pero que tu sentimiento tenga validez legal, que tú por sentirte mujer puedas cambiar tu carnet de identidad, eso es en lo que estoy absolutamente en desacuerdo. Porque puestos a que tu realidad biológica la puedas legalmente alterar solo por tu sentimiento, pues oye, pues vayamos y hagámoslo en todo. Y una de las cosas que yo comentaba en esa entrevista que me hicieron hace tiempo era que hay realidades biológicas que generan más frustración a la gente que no el sexo. Hay menos gente que se sienta disgustada con su sexo y quiera cambiarlo que gente que se siente disgustada con su edad y quiera cambiarla. Y si eso entonces se permite que tu sentimiento pueda alterar tu carnet de identidad, si puedes alterar tu sexo, ¿por qué no puedes alterar tu edad en el carnet de identidad? Porque mi sentimiento es que tengo una edad distinta a la que tengo biológicamente, igual que tengo un sexo distinto al que tengo biológicamente. Porque una cosa sí, la otra no. Claro, las consecuencias serían demoledoras si el sentimiento de que yo me siento de una edad distinta a la que tengo pudiera tener validez legal y alterar mi carnet de identidad. ¿Por qué? Porque una persona joven como tú podría mañana declarar que se siente de 65 años y cobrar la pensión y todavía iríamos a la ruina de nuestra seguridad social. O podría un niño de 6 años decir que se siente de 18 y conducir un coche. O podrías estar tú con una señora y después de haber estado una noche con ella decirle: se te ha caído el pelo porque soy menor, porque tengo 13. O podríamos asesinar a alguien en la calle y no ir a la cárcel porque sentimos que tenemos 6. Es decir, la autopercepción, el sentimiento está muy bien,
pero que tenga validez legal y que tú puedas alterar tu biología simplemente por tu voluntad, me parece que es un disparate en todo, en el tema de la edad, en el tema del sexo, y no debería ser así. Y el wokismo, yo creo que la única manera de combatirlo es siguiendo su disparate. Cuando tú estás ya con una persona que están enloquecidas, dices, perfecto, voy a seguir tu lógica, y siguiendo tu lógica, vamos por aquí, las tuyas y 5 más, que se diríamos. ¿Por qué crees que de alguna forma tenemos como tantos multimillonarios que son woke, de izquierda, que financian, digamos, que todo esto y no tenemos, digamos, que un homólogo de la derecha que financia una batalla cultural en contra? Bueno, una vez en una conferencia que di en Zamora a empresarios, en esto de los ruegos y preguntas y tal, hubo una persona que me hizo una pregunta que viene en esa línea y que me dejó muy pensativo. Me preguntó, oye Marcos, ¿por qué tú crees que los grandes empresarios del IBEX y tal, todos abrazan la Agenda 2030 y más o menos están metidos en el wokismo? Me quedé pensando por un momento, de mi época, cuando yo he sido alto cargo de empresa multinacional, y les dije que todo empresario quiere que su empresa sea percibida como una empresa que contribuye al bien general. Quiere que sea percibida como una empresa solidaria y una empresa que hace las cosas buenas para la sociedad. Entonces, la segunda pregunta viene, ¿y quién define qué es bueno para la sociedad? Si quien lo define es la izquierda, te monta esa Agenda 2030 y ellos definen, pues el empresario dice, oye, esa es la definición del bien. Entonces yo apoyo el bien, porque la derecha no hace una alternativa a esa visión. Por poner un ejemplo, si la izquierda dice que una sociedad mejor es una sociedad donde haya menos CO2, aunque eso sea una memez, porque la cantidad de CO2 en la atmósfera es el 0,04. Hubo en la época del terciario, creo, el 15% de CO2 en la atmósfera. Y gracias a eso viene toda la vegetación que hay en el planeta, porque el CO2 es el alimento de las plantas. En la actualidad estamos en el 0,04. Si bajara al 0,02, las plantas se morirían. Luego, si la izquierda dice que un mundo mejor es un mundo donde no hay CO2, aunque la gente pase frío en la Europa del Este en invierno y la energía sea carísima, pues los empresarios y la gente dice, pues eso, porque es lo que escuchan. Lo que tiene que decir alguien es que la alternativa a esa visión de la izquierda es que un mundo mejor no es en el que no haya menos CO2, porque subir de 0,04 a 0,05 o a 0,045 no es un problema en tanto la gente no pase frío y la energía sea mucho más asequible para poder desarrollar y crecer y mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es la alternativa a esta otra estupidez que está poniendo la izquierda. Pero si la derecha no crea una alternativa al cuadro que nos está proponiendo la izquierda, solamente existe ese cuadro. Y lo que tiene que hacer la gente es ya no pedirle a los empresarios, que sí, yo creo que los empresarios tienen que hacer mucho más de lo que están haciendo, pero sí hay que pedirle a la derecha, dame una alternativa a la visión de un mundo mejor que en estos momentos nos está imponiendo la izquierda y aquí todos, oye, amén. Y además es irónico porque de alguna forma es como que el empresario compra los marcos del bien de la izquierda, pero la izquierda nunca va a ver bien al empresario. Sí, efectivamente. Aquí esto es parte de la hegemonía cultural de la izquierda. Es Antonio Gramsci, que en los años 30 del pasado siglo pues es el primero en hablar de la hegemonía cultural de la izquierda, y Antonio Gramsci hace su gran aportación al comunismo. Es que hasta entonces la instauración del comunismo venía a través de la revolución violenta y lo que Antonio Gramsci más o menos proclama es que es mucho más sólido, aunque sea más lento, la infiltración en los medios de comunicación, la infiltración en la educación y en las universidades y la infiltración en el mundo de los contenidos y del arte para cambiar la sociedad y favorecer la llegada entonces del comunismo. Y desde hace un montón de tiempo, sobre todo aquí en España, nos encontramos con que el empresario, de alguna manera, es un ser malévolo, de alguna manera, más o menos, pero malévolo, que debe de pedir perdón por si tiene éxito y que además que debe de devolver a la sociedad algo como si lo hubiera robado. Y esto no es un juego de suma cero. Lo que hace un empresario es crear riqueza.
No es que la riqueza sea un juego de suma cero, se la ha quitado a alguien y entonces tiene que devolverla, no. Él genera riqueza, pero se está metido en la cabeza de que tiene que pedir perdón por ser empresario y más si además tiene éxito. ¿Y de qué viene esto? No viene tanto por discursos, viene por el mundo de los contenidos. Te encuentras pues los típicos chistes de entonces de Chumi Chúmez y de todos estos, o de Summers, que te encontrabas al empresario gordo barrigón con sombrero de copa y puro, y luego te encuentras eso, al obrero pues famélico y todo esto, apoyando esa imagen. Y en la actualidad, series tan divertidas como La que se avecina o Aida, siempre se busca que el personaje malo, aunque sea simpáticamente malo, siempre sea el empresario. En La que se avecina te aparece el pescadero y en el pescadero, en ese personaje, los guionistas concentran todo lo malo. Concentran que sea una persona insolidaria, que sea una persona egoísta, que sea una persona machista, que sea una persona racista, que explote a un sudamericano y tal. Entonces es un personaje muy divertido, pero si te fijas, concentra todo lo malo y es el que tiene la pescadería. Y en Aida, el del bar. El dueño del bar es fascista, tiene un bigotito y concentras también todo eso. Todas esas cosas es una lluvia fina que la gente no se da cuenta porque son cosas muy divertidas, pero al final te vas haciendo con que el empresario se te haga antipático o sospeches siempre que está haciendo algo mal. Nunca verás una serie donde el sinvergüenza y el cara dura sea el sindicalista liberado, que es además lo que más se da en la realidad. Pero ahí no, eso es tabú. ¿Por qué crees que de alguna forma en el mundo de la cultura, en España a lo mejor lo podemos entender porque tiene que ser subvencionado, pero por ejemplo en Hollywood, que es una industria totalmente rentable y que gana dinero, ¿por qué se van tanto a la izquierda? Bueno, te lo he comentado, Gramsci, porque en estos momentos la gente que se dedica al mundo de la enseñanza, la gente que se dedica al mundo de los medios y de la información y la gente que se dedica al mundo de la creación ha sido históricamente colonizada por la izquierda. La proporción de izquierdistas en cada uno de estos sectores es muy superior a la que te puedes encontrar en la propia sociedad. Pero al fin y al cabo, tú piensas que en el caso de Hollywood son multimillonarios, empresas grandes. Sí. No es como en España, que es como a mí me tienen que dar dinero para hacer la producción. Pero es que muchos de los multimillonarios son wokistas. Han sacado mucho dinero del wokismo, absolutamente. O sea, podríamos decir entonces que hay una industria de lo woke que les interesa promover porque claro precisamente sí. De ello sale claro mucho rendimiento. Sí. Claro que sí. Hay gente como industrias como Monsanto y gente que tal que les puede en estos momentos estar interesando que haya menos carne y generar sucedáneos de la carne. Políticamente compran en estos momentos, arriendan un montón de campo y tal, y dice, vamos a ver si nos cargamos la ganadería en aquellos países donde además hay dinero, como puede ser Europa, y entonces los convertimos a todo este tipo de sucedáneos y tal. Pues sí, pues todo ese movimiento woke se aprovecha mucha gente de ello, y para globalizar y toda la globalización, porque al final lo que interesa es un gobierno del mundo, y ese gobierno del mundo, pues hay mucha gente que está en Davos, que es el que dicta la agenda a veces de lo que tiene que hacer el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y dices, bueno, ¿y eso cómo ha salido? Porque, por ejemplo, con el tema de los coches eléctricos, de repente dices, pero un momento, el único continente, o sea, el único sitio, la Unión Europea, donde se ha puesto que se dejan de hacer coches de combustión, es Europa, en todo el mundo. Ni China ni Estados Unidos ha puesto límite. ¿Dónde se hacen los mejores coches de combustión? En Europa. Entonces, ¿cómo los europeos, la Mercedes, la Porsche, todos estos, cómo los europeos han decidido, y la Volkswagen, y la Peugeot, y PSA, y todo, han decidido que dejan de hacer los coches donde ellos tienen una experiencia y una curva de aprendizaje superior al resto? Lo han decidido. Y van a hacer coches eléctricos donde ellos no tienen esa experiencia ni esa curva de aprendizaje, porque ahí la ventaja la tiene China y Estados Unidos. Pero esta idiotez, ¿la han votado los ciudadanos europeos o se las ha impuesto en Davos a alguien y de repente esta agenda woke está haciendo que la propia industria europea se haga el harakiri en beneficio de la industria china y americana? ¿Pero cómo puede suceder esto? ¿Cuál dirías que es el papel ahora mismo de Europa? Porque realmente yo creo que en los últimos años hemos visto que Europa, con todo lo que hace Estados Unidos, a pesar de que vaya en su contra, incluso con el tema de Ucrania, o sea, el bombardeo del Nord Stream afectaba directamente a los europeos, y Europa miró a otro lado. ¿Cuál es la posición ahora mismo de Europa? Bueno, vamos a ver. Aquí hay una cosa que no hay que confundir. Yo soy profundamente pro-Europa. Y yo creo que hay mucha gente muy de derechas
que es pro-Europa. No hay que confundir que ser pro-Europa signifique ser pro estos gobernantes que actualmente están en Europa y que están tomando decisiones malísimas para Europa. Entonces, la única cuestión es esto, porque muchas veces, si tú atacas a von der Leyen, dicen, es que no eres pro-europeo. No, yo soy pro-europeo, lo que no soy es idiota. Y esta gente está tomando unas decisiones bastante idiotas. Por ejemplo, en Europa te dicen, uy, aquí no podemos explotar las tierras raras y entonces no podemos sacar litio ni nada. Y resulta que compramos litio a los chinos, los cuales, si el globo terráqueo es el mismo, ellos tienen que hacer agujeros no solo para ellos, sino para nosotros. Por lo cual a mí me da igual que el agujero se haga en Europa o que se esté haciendo en China el doble de agujero, porque como nosotros no hacemos agujero, ellos lo hacen. Y entonces al final acabamos comprando el litio mucho más caro que si nosotros lo explotáramos directamente y empezamos a ser dependientes industrialmente. Siguiente, Europa dice, nosotros no hacemos fracking, porque como somos muy zen, nosotros no hacemos fracking. Y compramos luego gas a Estados Unidos que lo hace por fracking. Luego, oye, si la pelota terráquea es la misma, hacer un agujero aquí o hacerlo ahí, Dios mío, el mundo es el mismo, ¿no? Pues entonces somos muy listos, compramos mucho más caro el gas cuando tenemos gas suficiente, o se lo compramos a Rusia o se lo compramos a Estados Unidos, y resulta que somos dependientes energéticamente. Y luego, pues yo qué sé, lo siguiente es, oye, que las vacas hacen ventosidades y el metano va a la atmósfera, luego carguémonos nuestras vacas. ¿Qué pasará entonces? Que tendremos que comprarle vacas a Nueva Zelanda, por lo cual tendrán que tener ahí el doble de vacas y la atmósfera es la misma, ¿no? Pero eso sí, la carne nos saldrá más cara y seremos dependientes agroalimentariamente. Luego, esto es una estupidez absoluta. Y lo único que ha hecho Europa, esta Europa, porque yo creo, de nuevo te digo, soy pro-europeo, pero lo que ha hecho este gobierno europeo es una sinvergonzada, porque todo el izquierdismo que hay subyacente en este gobierno europeo, que incluso la derecha es una derecha proizquierdista, porque ya se ve que están juntos, ha sido no invertir en armamento. Tenemos una situación mundial horrorosa, pero como nosotros somos zen, no invertimos en armamento y ahora nos encontramos que o nos defiende Estados Unidos o Gran Bretaña, que también de alguna manera pues ellos han mantenido otra política. Luego también, como somos zen, nosotros las fronteras abiertas y somos absolutamente garantistas y de repente hay una invasión donde tienes, oye, que son países islámicos, casi Bélgica es un país islámico, te encuentras algunos países nórdicos, Suecia es casi un país islámico, te encuentras lo mismo donde las mafias del Magreb están instaladas en Holanda, pero claro, como somos zen, nosotros eso no lo podemos hacer. Entonces, todo eso son políticas europeas. Entonces, yo soy pro-europeo porque creo que hay que ponerse de acuerdo los europeos para en estos momentos poner Europa en el mapa y no destruir Europa. Y quienes están destruyendo Europa son precisamente estos gobernantes que están bendiciendo estas políticas y llamando facha a cualquiera que se quiera separar de ellas. Pero fíjate qué cosa tan curiosa. En estas últimas elecciones al Parlamento Europeo ha ganado el centro derecha y la derecha en todo el mapa europeo. Sin embargo, el gobierno que se va a hacer es un gobierno que lo han pactado los perdedores. Ese gobierno lo ha pactado Macron, que ha perdido las europeas. Ese gobierno lo ha pactado Scholz, que ha quedado tercer partido en Alemania. Ese gobierno lo ha pactado Sánchez. No lo ha pactado Meloni, por cierto, que ganó, y cuenta con el apoyo del PP. Entonces dices, pero si los europeos han votado una cosa, ¿por qué se monta en estos momentos una comisión pactada entre los que han perdido las elecciones y de nuevo con ese pacto socialistas y PP europeo en vez de el pacto lógico, que es lo que han votado los europeos, que tendría que ser PP europeo con Meloni y con las otras fuerzas de ECR, etc. Pero bueno. ¿Crees que la situación puede ir a peor con la llegada de Trump? Porque al final Trump, por su filosofía, va a ser traer industria nueva a Estados Unidos, ciertos aranceles, proteccionismo, centrar todo en que Estados Unidos potencie su economía. ¿Y crees que Europa va a tener debilidad frente a eso? No lo creo. Yo creo que lo que Trump puede hacer es poner las pilas a Europa, que es lo que lleva diciendo. Es decir, si no hay un 2% de inversión militar, yo no estoy aquí para gastarme el dinero de mis contribuyentes,
de mis contribuyentes en defenderos a vosotros. Vosotros, hacer menos chorradas con el dinero que robáis a vuestros ciudadanos europeos e invertir un poco más en vuestra propia defensa. Que tenéis una guerra aquí, tenéis otra ahí, tenéis todo esto totalmente amenazado. Entonces, dejar de dar dinerito en todas las imbecilidades que se les ocurren a estos gobiernos del buenismo y montaros un poco en defensa. En ese sentido, yo creo que ahí Trump sí va a suponer un estímulo o una ayuda. Pero por otro lado, yo creo que es muy importante para Europa el que haya unos Estados Unidos fuertes. Y con Biden no hay unos Estados Unidos fuertes. Es decir, la debilidad de Biden es tremenda. Creo, no sé la cifra, que a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que decían que habían retirado 10 embajadas de Estados Unidos desde que está Biden. Retirar 10 embajadas, que es territorio norteamericano, significa que en esos países donde las han retirado es donde no se está respetando, no hay ese respeto a Estados Unidos y tienen que retirar la embajada. Entonces, un Estados Unidos, es decir, un Estados Unidos fuerte, a mí me parece que es mucho más seguro, por lo menos para el mundo occidental, cuando nosotros en estos momentos nos encontramos con una situación de una pinza que está haciendo los países comunistas conjuntamente con los países islámicos. Fíjate que no tiene nada que ver, es decir, los islamistas con los comunistas, pero de alguna manera ellos son socios en Irán, se protegen, son socios en un montón de conflictos, y yo creo que debemos de estar unidos porque solamente el hecho de tener una policía mundial, y odio esta expresión, pero es mejor tener una policía mundial norteamericana que no china, pero mucho más interesante para todos. ¿No crees que ahora mismo Europa tiene demasiada influencia de China y que precisamente por eso se toman estas decisiones? Bueno, Huawei, la mujer de Álvarez, era la directiva, ¿no?, de nuestro ministro de Exteriores, era la directiva de Huawei, creo, aquí en España. No sé si algún pariente de González Pons, su hijo, lo que sea, estaban en el lobby y tal. Y lógicamente entre el 5G y Huawei pues ha habido mucha rivalidad dentro de Europa. Y el Parlamento Europeo también hemos podido ver con tristeza que algunos sobornos se han producido. Vimos algunos, no sé si venía por parte de Túnez, con unas socialistas griegas y tal. Entonces hay que estar muy precavidos respecto a cooperar con China, pero también ser muy cautelosos respecto a temas estratégicos europeos. O sea, yo creo que en este sentido, Europa de alguna forma yo creo que ve con buenos ojos el sistema de China. Y yo creo que hay un consenso de los burócratas en Europa que quieren un modelo parecido a China. Si tú lo crees así, pero es decir, en Europa lo importante son las libertades. Y si es así, me das la razón de que hay que echar a todos esos burócratas a patadas. Y si lo creen, que lo digan. Que no engañen a la gente y que si quieren en estos momentos una Europa totalmente sin libertades. El otro día estaba viendo un tema de Elon Musk, no sé si lo has visto, un tuit de Elon Musk. Te lo voy a dar, aquí está. Dice, the European Commission offered, la Comisión Europea ha ofrecido a X, que es a Twitter, una negociación ilegal secreta. Y si nosotros, de una manera silenciosa, censurábamos el speech, censurábamos conversaciones sin decírselo a nadie, ellos no nos multarían. Las otras plataformas han aceptado el deal. Twitter, X, no hemos aceptado. Sí. The European Commission offered X an illegal secret deal. If we quietly censored its speech without telling anyone, they would not fine us. The other platforms accepted that deal. Esto, Elon Musk. Es decir, tenemos una Unión Europea, una Comisión Europea que le está diciendo al dueño de X, te podemos meter una multa muy grande como al resto, pero si pasas por el aro y ahora vas a manejar las conversaciones dentro de Twitter que nosotros te digamos, censuras a los que nos molesten y tal, entonces no. Esto es mafia. Y esto es muy serio porque Elon Musk seguramente tiene pruebas de esto. Esto es para echarlos a todos, porque están quitando la libertad a los ciudadanos europeos y están cogiendo las grandes plataformas para ponerlas al servicio de esta élite de sinvergüenzas
que en estos momentos nos gobierna en Europa. Es que en Canadá, por ejemplo, hace unos meses prohibieron las noticias en Instagram porque decían que eso promovía la desinformación y toda página de noticias no puede publicar en Instagram. Claro, lo que te están haciendo es absolutamente censura y llegar a un gobierno que es China, es decir, te están diciendo en estos momentos de una manera lógicamente no tal, pero todos estos burócratas que tú me decías de Europa, por eso te venía a decir esto. Decir, no, nosotros en estos momentos vamos a decir lo que se puede decir y lo que no se puede decir y vamos a manejar esto. Entonces Europa no es eso. Y si esos burócratas hay que sacarlos. Y esto hay que denunciarlo. ¿Qué papel crees que cumple Elon Musk en este sentido? Porque al fin y al cabo es un personaje que surge un poco más en su momento del Partido Demócrata, porque digamos que aglutinaban toda la parte tecnológica, pero llega un punto en el cual se da cuenta de toda esta dictadura woke y despierta. Pero al fin y al cabo también se ha beneficiado mucho de este crecimiento de todas las renovables y de todo el tema del coche eléctrico. ¿Crees que puede ser a lo mejor un personaje encubierto? Es decir, ahora no me conviene esto, me voy para el otro lado. No, yo creo que a determinado nivel económico, yo creo que Elon Musk tiene dinero suficiente para vivir varias vidas y yo creo que llega un momento donde él realmente está dándose cuenta de las cosas y tratando un poco de ayudar y desenmascarar a toda la manipulación que se ha producido. Recuerda que cuando él amaga con comprar Twitter, pero luego finalmente se ve obligado de alguna manera a comprarlo, resulta que posteriormente se conoce que Twitter había estado baneando, prohibiendo, yo creo que ya en argot ya se dice banear, ¿no? O shadowbaneando, de alguna manera. Todas las noticias contra Biden y sobre todo con Hunter Biden, de su hijo, que eran de corrupción absoluta con Rusia, con Ucrania y tal, y todo eso prohibido en Twitter y sin embargo sí permitían todo lo que era campaña contra Trump de cosas que eran muchas de ellas inexactas. Entonces, lógicamente el FBI estaba ahí detrás, ha habido declaraciones en el Congreso y todo eso se ha destapado. Entonces, el poder que tienen todas estas plataformas es inmenso y Elon Musk en un determinado momento dice, no, yo voy a jugar de otra manera y voy a jugar de una manera limpia, cosa que Meta no lo sabemos y la mayor parte no lo sabemos. Pero esta denuncia de Elon Musk es importantísima porque un tema es, dices, bueno, el Deep State dentro de Estados Unidos está trabajando y tal, pero que la propia Comisión Europea esté diciendo que te multo o te perdono la multa, pero tú tienes que trabajar para nosotros, dices, eso es impresentable en las democracias europeas. Y si eso no se investiga y no sigue, esto es un escándalo mayúsculo. Además, también hay algo muy preocupante, no sé si te acordarás, cuando estaba Elon Musk en proceso de comprar Twitter en su momento. Cuando estaba ya la situación de que ya prácticamente lo iba a comprar, empezó a salir como denuncias de empleadas suyas de acoso sexual, todos los medios le dieron mucho foco y es como un patrón que se repite mucho. Es una persona influyente decide ponerse en nuestra contra, de repente le saco cosas constantemente. Sí. Y cómo todos los medios están alineados para ponerte, digamos, literalmente contra las cuerdas, aunque sea mentira. Sí. Esto es el problema de luchar contra una mafia woke instaurada en lo más profundo de los estados. Yo creo que él es un ejemplo de empresario que ha tenido ya mucho éxito y que en estos momentos se autodota de una misión que nos puede hacer mucho bien al resto de países, porque también estuvo levantando cuestiones en México de utilizaciones de Twitter, etcétera. Y entonces, pues, pero pasa que la mayor parte de todas esas denuncias pues quedan al final en nada. Pero bueno, ayuda. Hablabas antes un poco del Deep State. ¿Cómo crees que realmente se puede combatir este Deep State si muchas veces son funcionarios que nadie conoce, que llevan tanto tiempo y tantos gobiernos detrás y que nadie de alguna manera se los puede quitar de en medio? No lo sé, yo no lo sé, pero creo que vais a entrevistar próximamente a alguien que sí os puede hablar un poco de cómo funcionan estas cosas. Yo lo que creo es que cada vez que algo de esto salte, lo único que hay que hacer es con luz y taquígrafos denunciarlo y estar con ello. Y hay medios, afortunadamente, que les llaman pseudomedios, pero para mí me parece que son los medios más serios que hay, que son los que denuncian estas cosas. Gente como Periodista Digital o como EDATV, Informa Radio.
hay un montón de estos medios que están luchando por decir las cosas y que no están recibiendo dinero del gobierno ni se han dejado comprar por el gobierno. Y que además de alguna forma están sufriendo cierta persecución de hay que quitarle la financiación, hay que señalarles, hay que... Sí. Además, con el tema de los fact-checkers pasa algo parecido. Yo he habido veces, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando hablaron del tema de la jornada laboral en Grecia, que en ningún momento salió ningún fact-checker a explicar lo que repercutía eso. Montaron el relato y no salió nadie a explicar lo que había detrás. Sí, bueno, te encuentras cuando hay economistas serios, que lo que pasa es que hay que acudir a veces a sus blogs, donde sí te cuentan todo el contexto, las repercusiones y tal. Tienes gente como Dani Lacalle, que recomiendo a la gente que vea sus blogs y sus intervenciones, o como Juan Ramón Rayo, también, y bueno, y ahí te exponen todo pues de la manera más seria y rigurosa. Sí. Pero efectivamente, la maquinaria propagandística contra la que hay que luchar es tremenda. ¿Cómo has visto el fenómeno Milei? Porque yo creo que muchos todavía no nos creemos que esto sea posible y que haya un presidente con ese discurso en el poder. Bueno, para mí me parece una maravilla, porque yo, curiosamente, yo vengo de una familia de izquierdas. Mi hermano mayor, que ya falleció, era Javier de Quinto, un economista muy próximo al Partido Socialista Obrero y próximo a comisiones y tal. Fue además, creo, presidente de Red Eléctrica en Sudamérica, y cuando éramos pequeños él estudió económicas y yo estudié ingeniería y posteriormente económicas, y con mis 20 años yo leía a Henri Lapage, Mañana el capitalismo, y estaba yo muy cerca a los anarcocapitalistas. Sí. Digo, de esto hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, no me lo imaginaba. Cuando de repente tengo los libros de Henri Lapage antiguos, y claro, cuando de repente te encuentras con un personaje como Milei, pues de repente, pues, o sea, para mí es algo tremendo. Los anarcocapitalistas, es decir, todo lo que le escribían en la literatura anarcocapitalistas, es decir, es una utopía, pero es una utopía muy refrescante porque son cosas a veces difícilmente aplicables. Por un ejemplo, se hablaba del ejército. El ejército decían que había que privatizarlo, al igual que la recogida de basuras. Y dices, vamos a ver, si en un ayuntamiento quien te recoge la basura lo sacas a concurso y se lo das a quien lo hace a menor coste, ¿por qué no la defensa de la nación la sacas a concurso y se la das a aquel que te la garantiza a menor coste? Probablemente empresas más tecnológicas que te pueden proteger las fronteras de una manera muchísimo tal. Entonces, lo que sí es el pensamiento de cómo abaratar costes, etc. Y es un tema muy interesante. Yo aquí comento una cosa, porque hasta la gente de ultraizquierda, todos somos liberales en lo más próximo, todos tenemos económicamente una mentalidad liberal. Te pongo un ejemplo. En tu comunidad de vecinos, imagínate que un día el presidente de la comunidad os llama a todos los vecinos y os reúne en el hall y dice, con vecinos, he decidido que voy a subir las cuotas al doble de la comunidad, pero vamos a redecorar el hall, vamos a tener, en vez de un portero, 2 porteros, y además una amiga mía psicóloga va a venir aquí los días impares, y aquel que necesite psicológicamente ayuda se lo va a ofertar gratuitamente. Todos los del piso, seáis de derechas o de izquierdas o sean de Podemos, le dicen, vete a la mierda. No nos vas a subir para nada las cuotas, no nos las vas a subir. Nosotros solo queremos que nos saquéis la basura, que no haya olores en el portal y que esté limpio, y cualquier otra cosa te la guardas para ti, porque con mi dinero en mi bolsillo y no me vas a subir la cuota. Eso es un comportamiento absolutamente liberal, donde no dejas al Estado que te coge el dinero y decida qué va a hacer con ello. Tú eres el que decides qué le permites al Estado hacer y qué no le permites hacer. Eso es como tú te comportas, incluso siendo de ultraizquierda, en tu comunidad de vecinos. Ahora, cuando ya no es la comunidad de vecinos, sino cuando es el ayuntamiento y te dice, te voy a subir el IBI y te lo voy a quitar porque voy a hacer no sé qué, tú ya ahí te callas. Si encima te lo hace la comunidad autónoma, te callas más. Y si encima lo hace el gobierno, pues ya te olvidas. Pero en tu comunidad de vecinos te has comportado como un liberal mandando a la mierda al presidente de la comunidad. Esto es muy importante. Sí. Pues la gente lo tiene que entender. Y además yo creo que ninguna persona de izquierdas administraría sus finanzas como administra un gobierno. Porque si tú en tu casa ves que estás gastando más de lo que ganas y además en cosas que no necesitas, pues
En algún momento dices, esto no puede ser. Pero en el gobierno sí que lo ven bien. El tener el déficit, mantener la deuda, gastar en cosas que no generan riqueza, que no son activos, que son solo gastos y muchas veces son transferencias de... Bueno, pero a lo mejor hay gente de izquierdas que gasta más, pide prestado y luego no lo devuelve, que es lo que hace el gobierno, ¿no? También puede ser. También puede ser. También puede ser, sí. También puede ser. Por esta parte, Marcos, cambiando un poco de tercio, tú que has tenido una carrera profesional bastante larga dentro de Coca-Cola, ¿cómo le dirías a alguien que es muy joven que se puede escalar en una empresa tan grande? Ni idea. No lo sabes. No, porque yo no pretendo, yo no he conocido muy pocas empresas, porque he estado prácticamente toda mi vida dentro de Coca-Cola y a lo mejor probablemente la manera que tiene Coca-Cola de funcionar, que a mí me ha encantado, pues no es como funcionan otras. Yo lo que sí puedo decir es a mí qué es lo que yo he hecho. Yo nunca he pretendido ser presidente de Coca-Cola aquí en Iberia, ni vicepresidente ejecutivo mundial de Coca-Cola a nivel mundial en Atlanta. Nunca lo pretendí. A mí me dicen cuando entré en Coca-Cola que iba a ser eso, me hubiera dado un infarto. Porque yo en el fondo, cuando entré con 23 años, quería trabajar 1 año, 2 años y luego pedir una excedencia para poder hacer la transahariana. Joder, sí que se fue de las manos. Sí, se me fue de las manos. Pero una de las cosas, lo que yo he hecho es que siempre lo que estaba haciendo lo que me gustaba. Me lo he pasado fenomenal haciendo lo que me gustaba. Y cuando tú te gusta lo que haces, te suele salir bien. Cuando hay una cosa que no te gusta, pues no te suele salir bien. Pero a mí me gustaba tanto que de repente me subían y me decían, pues ahora vas a hacer esto otro. Y digo, bueno, puf. Y de repente le cogía cariño a lo que estaba haciendo y tal. Y entonces se iban fijando en mí porque lo que iba haciendo me iba saliendo bien, porque sobre todo me gustaba y me lo tomaba en serio y me divertía. Y también he tenido pues unos equipos maravillosos. Eso también he tenido muy buen ojo con la gente, nos hemos pasado muy bien, nos hemos divertido y hemos hecho siempre lo que creíamos que había que hacer. No siempre lo que nos decían, eso es importante. Y eso siempre se lo decía a la gente. Digo, lo que es seguro es que algún día te van a despedir. Y lo mejor es que te despidan por un error tuyo y no por algo que te haya mandado tu jefe a hacer. Totalmente. Porque al final tu jefe te dice, haz esto, resulta que sale mal y tú sabes que eso va a salir mal y luego al final que te echan es a ti. No. Entonces digo, te van a despedir, pero asegúrate que sea por tu propio error y no por el error de tu jefe. ¿Cómo se siente la responsabilidad de decir, yo tengo que llevar el marketing de una empresa que literalmente está en casi todos los países del mundo? Pues bien. O sea, ¿tú no te paras a pensar, decir, joder, como me equivoque con un enfoque se puede liar tremenda? No, bueno, primero, cuando tú llevas el marketing, no llevas el marketing, hay un marketing de la empresa, hay un marketing de las marcas y hay un marketing de la categoría. Son 3 esferas distintas. Cuando te refieres al marketing de las marcas, tú lo primero que tienes que hacer es entender a la marca. Entender a la marca y qué es. Porque yo sé perfectamente, son 37 años, yo sé lo que es Coca-Cola y yo entiendo Coca-Cola. Yo administro Coca-Cola. Es como que me han pasado una persona y durante unos años yo la entiendo y le pongo los elementos para que siga siendo lo que yo cogí o incluso más. Pero si cojo Fanta es otra persona distinta, con otras características. O si cojo Aquarius, que Aquarius lo creamos en España en el año 91, justo antes de las Olimpiadas del 92. Y que es Aquarius, tú lo entiendes. Entonces, Aquarius puede decir unas cosas que Coca-Cola no va a decir. Y si ya te cojo Nordic Mist, la tónica, Nordic Mist habla de una manera absolutamente distinta a la que habla la otra. Entonces, el tema es entender cada una de las marcas y entenderlas también a nivel internacional. Y eso es también importante para algunos productos. Porque, por ejemplo, en un chiste es muy distinto. Si yo quiero ser gracioso, y quiero ser gracioso en todo el mundo, quiero ser gracioso en Europa, en Estados Unidos, en la India y en China, a lo mejor no tengo que contar el mismo chiste. Porque en un sitio me van a decir qué gracioso es y en otro me dirán este es un guarro o este es un sinvergüenza. Entonces, para ser gracioso, tú tienes que saber que a lo mejor el mismo chiste no funciona en todos los sitios. Entonces tienes que hacer adaptaciones. Pero eso es así, conocer la personalidad de la marca y trasladarla. De cara, por ejemplo, a gestionar equipos, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene una empresa? Tú que has gestionado a tantas personas. Tener los mejores es imprescindible. Que sean o no sean amigos tuyos, eso es lo de menos, porque eso ya surge con el tiempo. Pero lo mejor es
los mejores. Es más complicado cuando tú tienes un establo de caballos pura sangre, porque la gente necesariamente es complicada. Si tú tienes un montón de borreguitos es muy fácil de manejar. Pero yo siempre he preferido tener lo mejor de lo mejor. Y al final unos aprenden de otros, todos aprendemos de los demás. Y bueno, y el único tema es tener un ambiente distendido y sobre todo el humor. Yo para manejar equipos, el humor, porque cuando utilizas el humor puedes decir todo a la gente y la gente habla de las cosas. Si te pones muy serio es complicado. No. Entonces yo siempre con humor he podido dar feedback y feedback muy serio, riendo. O sea, digamos que no eras el perfil de jefe de reunión, no sabe por dónde me va a venir, sino que te tenían cierta confianza. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, a ver, yo creo que es interesante porque muchas veces yo creo que se percibe esa parte de cercanía con el jefe como debilidad, como que no hay una autoridad. Yo creo que se puede establecer la autoridad de muchas maneras. No. Eso no es así. No es así. La persona que trata de ser autoritaria es la persona débil. No. Porque es el que no acepta una discusión, es el que no acepta que le puedan llevar la contraria porque tiene miedo a no tener razón él. Pero yo todo lo contrario. Digo, oye, ¿qué piensas que esto es una estupidez? Venga, cuéntamelo y tal, que a lo mejor tienes razón. A ver si me convences. Ya hablamos y tal, pero tú lo abres. Una persona, no, he dicho que es así, punto, y te das la vuelta. No. Eso es porque no tienes conocimientos. No. ¿Sabes? Precisamente el autoritario es el que trata de crear distancia para que la gente no se dé cuenta de que él no sabe. No. Pero 37 años yo manejando el negocio de Coca-Cola, me lo conozco a nivel mundial en todos sitios, y hay gente que puede tener ideas, digo, oye, perfecto, que a lo mejor, y en algunos casos, de repente alguien me ha convencido, y yo he dicho, no, esto no se puede hacer, esto es tal, pero alguien me ha insistido, explícamelo tal. Pues oye, adelante con ello. Una cosa interesante a comentar, Marcos, que yo creo que a la gente le va a llamar la atención. Por ejemplo, el salto que pegó Coca-Cola y también otras marcas de pasar al cero, por ejemplo, ¿eso se premeditó con mucho tiempo? ¿Se hizo un muy buen estudio de mercado o realmente fue siguiendo alguna tendencia de lo healthy, por así decirlo? Porque ahora mismo la mayoría de gente que conozco no toma Coca-Cola normal, toma casi siempre Coca-Cola cero. Oye, vamos a ver, es que eres muy joven. Coca-Cola sacó una cola sin azúcar hace muchísimo tiempo, que se llamaba TAP. ¿TAP? TAP. No sabía. Sin azúcar, pues métete. TAP sin azúcar. Y lo teníamos en España con Eva Nassarre, que era una señorita que hacía gimnasia y tenía un programa en televisión y todo. Entonces no se llamaba Coca-Cola porque se llamaba TAP y porque entonces vivía todavía Robert Woodruff, que era uno de los pioneros de Coca-Cola, y no hubiera aceptado que se usara la marca Coca-Cola en ningún otro producto que no fuera Coca-Cola. Y entonces TAP cubrió eso. Y era un refresco de cola sin azúcar y en España se lanzó. Y fue en 1984 que se lanzó Coca-Cola Light en Estados Unidos y en España la lanzamos un poquito más tarde, porque lanzamos en el 84 sin cafeína, porque la casera hacía sus anuncios de que no tenía cafeína y los niños podían dormir. Y lanzamos primero sin cafeína y luego sacamos Coca-Cola Light en 85 o 86. O sea, es decir, Coca-Cola sin azúcar ha existido desde hace un montonazo de tiempo. Y luego se sacó Coca-Cola Cero porque era una manera de que Coca-Cola Light, cuando se habías lanzado, era cuando el no tomar azúcar o el cuidarse era algo eminentemente femenino. Entonces, nosotros lanzamos Coca-Cola Light con un posicionamiento muy femenino y a nivel mundial y también en España. Y claro, llegó un momento que cuando de repente todo el mundo quiere cuidarse, no solamente el público femenino, pues que es una marca que te ven tomándola y entonces eso en algunos países pues era un poco como peyorativo que haces tal. Entonces creamos otra marca sin azúcar que pudiera ser más ambivalente, que eso es Coca-Cola Cero. Pero esos han sido un poco los pasos, pero sin azúcar ha habido desde siempre. Una cosa que ha habido muchos rumores sobre ello siempre, la fórmula de la Coca-Cola, ¿ha ido evolucionando o siempre ha sido la misma? Uf. Ha habido algún cambio de la que era original, ha habido algún cambio, pero que lo ha habido hace muchísimos años, de una reducción de uno de los ingredientes y la desaparición de otro, pero digo de tal. Y por lo demás sigue siendo lo mismo.
Lo que sí ha habido modificaciones es en la estructura de edulcorante. Hay países donde se utiliza una mezcla de azúcar de caña, hay otros donde se utiliza para edulcorar azúcar, pero que es jarabe de maíz. Hay otros donde es de remolacha. Sí. Entonces, la parte del azúcar es el que te puede variar en algunos sitios. Y luego también la estructura de los edulcorantes artificiales, que hay algunos países donde hay unas mezclas mejores, peores, otras donde se acepta un edulcorante, en otros no. Y entonces siempre son un triblend, una mezcla de 3 edulcorantes que pueden variar de un país a otro. Porque hay mucha Pero gente no es dice... lo que es la fórmula le llamamos fuera del edulcorante. Vale. Porque hay mucha gente que dice que dependiendo del país, creo que decían por el agua, la Coca-Cola es distinta. No, eso es un mito, ¿no? Eso es un mito porque dentro del propio país tú tienes aguas distintas. Sí. El agua de Barcelona es muy distinta al agua de Madrid y el agua de Baleares es muy distinta al agua de Madrid, ¿vale? Entonces, y sin embargo la Coca-Cola es la misma, porque la que se fabrica en planta tiene unos tratamientos de aguas donde te la deja absolutamente estandarizada. Bueno, Marcos, yo creo que hemos tenido una conversación muy interesante. Me ha dejado flipando lo de la Coca-Cola, de que no hay mucho cambio en la fórmula. Y si quieres mandar un último mensaje a la audiencia. Pues nada, que si han llegado para ver todo el podcast hasta aquí, que nada, que les felicito. Y que espero que se hayan entretenido. Nada, Marcos, muchísimas gracias. Vale. Ha sido muy interesante. Y nada, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo podcast.